Buenos días. Cuando estaba estudiando la palabra de vida, llegué a mi cuarto y éramos 4 solamente. Éramos 3 muchachos que teníamos entre 18 y 19 años. Pero en la cuarta cama había un muchacho, bueno, no era un muchacho, sino era alguien con canas, no hablaba con nadie, serio. Y su nombre era Mahmoud. Él era un musulmán, pero que nació en Belén. Él vino justamente para cometer el atentado, lo que se conoce el atentado de la AMIA, en Argentina, pero él conocía a Cristo. Y él pasó por Brasil y después fue a Argentina. Era parte de su entrenamiento para eso. Y justo unos meses antes del atentado de la AMIA, él conoció a Cristo. Y bueno, tuvo que desaparecer de su familia y todo. Después terminamos el instituto, ¿no? Y pasaron los años, y en el 2004, 2003, él volvió a Palabra de Vida y él tenía su iglesia en la Franja de Gaza, el punto neurálgico de todo el conflicto del Medio Oriente. Y él contaba cómo iban al culto. Dice que de manera escondida se encontraron en un lugar y la iglesia estaba de manera subterránea. Entonces todos, antes de entrar, a cierta distancia, se agarran de las manos y colocan una bolsa en la cabeza, todos. Y así se iban hasta llegar al lugar. Después se sacaban, para que nadie sepa dónde era el lugar que se reunía, porque si alguien sabía cómo era, entonces los musulmanes los iban a agarrar. Y él contaba eso. Contaba también cómo alababan a Dios. Ellos agarraban un papel escrito de alabanza y leían. Y eso me hizo acordar a un librito que mi abuela me había regalado sobre la iglesia de la Catacumba, en la época en que los comunistas prohibían los cultos. Y ellos, aún la Biblia la tenían chiquitita y con un material especial para ponerla en la nieve, para que no se eche a perder. Y miro todo este tiempo y parece que es verdad que a uno le incomoda los tapabocas, no puede cantar, pero igual no se compara a lo que todas esas personas padecieron y algunos padecen todavía. Entonces, el hecho de que no podamos cantar no quiere decir que no cantemos, podemos cantar un poquito más fuerte. Igual la Biblia dice espíritu y verdad, así que vale también la plata de todo y no cantar como se merece. Entonces, necesitamos también pensar en todo eso, en los privilegios que a pesar de todas estas cuestiones que estamos viviendo, vamos a tener también la actitud correcta con el Señor. Nosotros no venimos para estar juntos, venimos a rendir el culto al Señor. Y uno de los ingredientes es la comunión. Lo principal es el culto al Señor. Si venimos para estar en la iglesia, mejor quedémonos en la casa, pero nuestro centro ahora es Dios, por eso necesitamos rendirle el culto a Él. Por eso la iglesia quiere decir llamados afuera, no para estar detrás de una computadora, sino en congregarnos. Y estos hermanos, a pesar de todas las dificultades que tienen, de la persecución, buscan la manera de congregarse. Entonces necesitamos también pensar un poco en todo eso. Entonces, cuando cantamos, pensemos un poquito también en el hecho. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, y creo que en la medida que va avanzando el tiempo también tenemos que ir viendo y ver cómo podemos apalear nuestra situación. Hay una frase que dice: echa la ley, echa la trampa. Entonces hay una ley, pero necesitamos buscarle la vuelta a esa ley, para no perder nuestro deber, de rendirle culto a Dios. Así que vamos a ver nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, estamos viendo las bienaventuranzas y titulamos a todo este pasaje El secreto de la verdadera felicidad. El secreto de la verdadera felicidad. Si bien esta estrofa que estamos estudiando es un sermón del Señor que se encuentra en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor predicó 5 sermones que tenemos registrados en los evangelios,
Y este es el más, podemos decir, el más importante en el sentido de que es el más enseñado, más conocido de todos, de todos. Y dentro de todo este conjunto del sermón que el Señor está dando, comienza con las bienaventuranzas. Él está ofreciendo verdadera felicidad a todos los ciudadanos del reino. El rey es el Mesías, es Cristo, Jesús. Y él hizo su presentación y ahora le está diciendo, bueno, todos aquellos que quieren vivir y disfrutar de este reino, estas son las condiciones. Todo lo que el sermón va a hablar. Pero en los versículos del versículo 3 en adelante, lo que el Señor va a estar presentando son las características de esos ciudadanos. ¿Qué es lo que distingue a estos ciudadanos de nosotros? Y la hemos considerado tres. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados, vimos los que lloran. Y hoy vamos a considerar el versículo 5, Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por heredad. Acuérdense que el primer estudio, lo que quizás escucharon, pudimos considerar el trasfondo de este sermón. El Señor Jesús se vino al mundo para ser el rey, para instaurar este reino. Los judíos estaban expectantes a la llegada del Mesías. Los fariseos, por un lado, por su lado, esperaban que este Mesías viniera con algún poder milagroso, sobrenatural, para liberarse de la opresión de Roma, que era en aquel entonces el que tenía el control total a nivel mundial. Había otro grupo de religiosos llamados los saduceos, que eran los materialistas, los que no les importaban la ley, no les importaba nada de eso, y ellos decían, bueno, esperemos que venga el Mesías y haga un arreglo político para liberarnos de la opresión de Roma. Había otro grupo de religiosos llamados los esenios. Los esenios eran los que se aislaron de las personas. Decíamos, nosotros queremos santidad solamente. Entonces lo que ellos hicieron fue aislarse totalmente. Salieron de la ciudad de Jerusalén y se fueron a vivir al desierto. Ellos vivían no solamente pensando en un Mesías, sino vivían como si fuera que no pasaba nada. Para ellos era como si fuera que estuvieran en una burbuja. Parecía que la opresión de Roma no existía, así que no les daba igual. Pero por otro lado también estaban los celotes. Los celotes no eran un grupo religioso, pero sí era un grupo activista, lo que se conoce como los terroristas de hoy día. Estos celotes decían, bueno, esperamos al Mesías, esperemos que venga, que haga la revolución, pero mientras tanto, nosotros vamos a preparar el camino del Mesías. No como lo hizo Juan el Bautista, sino con ¿qué? Con ataques terroristas. Lo que hoy conocemos los ataques terroristas, los celotes hacían lo mismo. Lo mismo que hoy día ciertos grupos activistas musulmanes en Israel, muchos ya no tiran bombas. Ellos agarran a algún soldado israelí y lo apuñalan y desaparecen. Ese trabajo hacían los celotes en aquel entonces. En todo ese contexto, acuérdense, el Señor comienza un sermón. Ellos están esperando al Mesías. Juan el Bautista había preparado el lugar y el Mesías llegó. Y ahora Cristo está predicando este sermón. Y dijo, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres. Más pobreza decían los judíos. Estamos en opresión, pero bienaventurados los pobres. Los que lloran, no necesitamos gente que grite, que se enfrente. No, los que lloran serán bienaventurados. Y hoy encontramos a otro grupo de bienaventurados y dicen los mansos. Los mansos. Y esta segunda bienaventuranza fue también tan impactante y desconcertante para los oyentes, así como las primeras dos bienaventuranzas. Y esta bienaventuranza, donde el Señor dice, los mansos, chocó, y yo pienso que habrá chocado más en los celotes. ¿Por qué? Porque era el grupo activista, eran los revolucionarios, eran los que iban por la causa de Jehová, pero para eso se aferraban a las armas.
Pero aquí el Señor les dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cómo? Los que no hacen nada, los tranquilos van a heredar la tierra. Probablemente sea el pensamiento de los celotes, los revolucionarios. Pero fue tan extraño toda esta enseñanza del Señor que chocó con la mentalidad de ellos. Acuérdense que todos estos oyentes, específicamente los que estaban allí sentados escuchando al Señor, eran los discípulos. Y en la medida que iba avanzando este sermón, las personas se iban acercando y escuchando. Todos esos oyentes eran especialistas en demostrar su espiritualidad a través del orgullo y de la arrogancia. Ellos se creían autosuficientes. Ellos eran expertos. Ellos creían que cuando viniera el Mesías iba a poner contentos con ellos, por toda la piedad y la bondad que manifestaban. Y realmente los judíos estaban impacientes por la llegada del Mesías. Ellos estaban convencidos que el Mesías, cuando viniera, los trataría con mucha ternura, pero también que los trataría con mucha dureza. En este caso, que durante ya casi 100 años era el Imperio Romano. Cuando el Señor Jesús llega a este mundo, el Imperio Romano ya estaba gobernando en todo el mundo ya por 100 años. Y allí se encontraba este pueblo esperando al Mesías. Los pueblos que fueron grandes enemigos y opresores de Israel, en primer lugar fue Egipto, luego fue Persia, fue Grecia y luego Roma. Luego que el imperio griego terminó, tuvo un pequeño lapso de independencia en Israel, pero luego volvió el imperio romano y empezó la opresión por él. Y ellos buscando libertad. Y los judíos nunca, por su orgullo, reconocían que estaban siendo presionados por este gobierno, por todo este imperio. Cuando el Señor, en una enseñanza en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan cuando le dice, ustedes serán verdaderamente libres si sois mis discípulos? Y ellos no reconocían por su orgullo, si nosotros somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos no reconocían que eran, en cierto modo, esclavos del Imperio Romano. Porque por el orgullo que todos ellos tenían, ni siquiera reconocían su situación. Por eso el Señor comienza este sermón diciendo, bienaventurados los pobres, los que están en bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados ahora, ¿quiénes? Los mansos. Y allí, casi por el año 130, 135, el imperio, todo lo que es Palestina y los judíos, la mayoría fueron todos aniquilados por los romanos. Ellos habían rechazado a su Mesías. Toda esperanza había terminado. Ahora nos encontramos con el mensaje del Señor y con su presentación. Ahora, Jesús no solamente fue rechazado por pronunciarse Dios de Israel. Él no solamente fue rechazado porque estaba en contra de los religiosos y de los políticos. Jesús ya comenzó a sentirse rechazado al inicio de este sermón, porque era totalmente al concepto que ellos estaban esperando del Mesías. Por lo tanto, ahí comenzó el rechazo para con ellos. Comenzó con un rechazo, luego ese rechazo se convirtió en un odio, y ese odio se convirtió luego en un asesinato, porque hasta el día de hoy las Sagradas Escrituras condenan a Israel por ser asesino del Señor. Sabemos que el Señor se entregó, pero el pueblo actuó como un asesino, y ese es su pecado hasta el día de hoy en relación al Mesías. Ellos rechazaron completamente. Ahora, ¿por qué el Señor dice mansos? ¿Qué entendemos nosotros por mansos? Bueno, en primer lugar vamos a ver eso. ¿Qué significa manso? Y en este contexto, pensando en todo el contexto social y político que había, necesitamos saber por qué el Señor decía manso. Nosotros cuando pensamos en alguien manso,
Pensamos quizás en un cachorrito que vos le tocas y está ahí pachucho, que no hace nada. Pobrecito de mí, el mansito. ¿Qué mansito que es? Bueno, esta palabra manso básicamente significa suave o blando. También se utilizaba esta palabra para describir una medicina favorable, una medicina que causaba efecto rápidamente. También se utilizaba esta palabra para hablar de la brisa de un viento suave. Y también se utilizaba en la agricultura para aquellos caballos que eran salvajes y se los domaba para usarlos en la agricultura. Y servían para el trabajo fácil y útil. En esos conceptos se utilizaba esta palabra manso. Manso. Pero ahora consideremos algo importante. Si queremos domar a un león, ¿tenemos que matar al león para domarlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay que matar al león para domarlo al león? No, ¿qué hay que hacer? Necesitamos un instructor de león, ¿no? Alguien que instruya a ese león para que no sea el asesino que conocemos, ¿no? No hay que matar al león, se necesita que un instructor. Ahora, cuando ese león tiene su instructor y llega a estar domado ese león pierde su poder, su fuerza. ¿No? ¿Deja de ser león? No deja de ser león. ¿Qué pasa con el ahora? Ya no es el que ataca a su víctima, está tranquilo. ¿Qué es lo que ha hecho el instructor con ese león para que no sea tan salvaje ahora? Lo que ha logrado el instructor es que el león ceda ¿qué cosa? Su voluntad. Él ya no actúa bajo su voluntad, sino bajo la voluntad de su instructor, de su domador. Por lo tanto, ese animal se convirtió en un animal domado, dócil. Lo mismo también pasa con una medicina. Si la medicina está bajo control, tiene sus resultados positivos. Pero cuando una medicina está fuera de control, ¿qué produce? Una intoxicación, una sobredosis, trae problemas. Cuando el viento está fuera de control, ¿qué pasa? Exacto, cae todo. Pero también tenemos que pensar justamente en un caballo fuera de control. Desastre. Esta palabra manso no tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con algo que está con todo su poder bajo control. Bajo control. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios. Fíjense en Proverbios capítulo 25. Versículo 28. Dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice que un hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, un hombre que no tiene control de sus facultades, por ejemplo, de su ira, de su enojo. Es una persona, es comparada, dice, como una ciudad derribada y sin muro. En aquellos tiempos, una ciudad sin muro, ¿qué era? Era víctima del pueblo enemigo. Por eso usaban los muros. Algunas ciudades tenían doble muro. ¿Eso qué quiere decir? De que su protección y su cuidado estaban bajo esos muros. Pero una ciudad sin eso, estaba débil ante el ataque del enemigo. Bueno, una persona que no tiene control de su temperamento, de su carácter, una ciudad que está a merced del enemigo. Otro ejemplo, capítulo 16 de Proverbios, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que
el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Sin lugar a dudas, el control del temperamento, de la ira, de las pasiones, es de mucho beneficio para el ser humano. Y alguien que no tiene control está en problemas. Ahora, también algo interesante para ver con respecto al concepto de mansedumbre. Porque no solamente tiene que ver, como estamos viendo, algo de ceder o de ceder la voluntad a alguien. Sino fíjense, alguien que busque Mateo capítulo 21 y otro que busque Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 21. Alguien que tenga Mateo 21, por favor, puede leer. 21, perdón, versículo 5. Recita la hija del Señor, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre hijo de animal de valor. Bueno, fíjense, ahí es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén arriba de un asno, de un molino de asno. Y ahí el pueblo está citando una profecía del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y ellos en esa alabanza nombran al Señor con un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ahí fíjense en su Biblia. ¿Cuál es el nombre que recibe Jesús? ¿Encontraron? ¿Cómo lo llama el pueblo? Al que viene arriba del asno, dice. ¿Cómo lo llama en primer lugar? ¿Qué nombre recibe? Manso. Manso. Muy bien, ahí encontramos. Manso. Ahora, fíjense, ahora, el pueblo llama manso a Jesús. Y en Mateo 11, versículo 29. Bien, ahí, en Mateo 21, el pueblo llama manso a Jesús. Y ahora, ¿cómo se autodenomina Jesús en este pasaje? Manso y humilde. Manso y humilde. Bueno, vemos al Señor, al manso, por sobre todo, el ejemplo perfecto. Él es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Ahora, ¿quién tiene Mateo 21? Otra vez, volvamos a Mateo 21 y leamos versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Colocó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían balones. Bueno, según ese versículo, ¿cómo podemos explicar que él mismo dice ser manso y el pueblo lo llama manso? Y minuto después que él entró arriba de un asno a Jerusalén y la gente le proclamaba gloria, minuto después Jesús entra al templo y dice que hace un zarabía y tira todo. ¿Cómo podemos explicar la mansedumbre del Señor con ese hecho? Porque también en Juan capítulo 2 hay un hecho parecido, que él entra al templo. ¿No? ¿Saben ahí Juan capítulo 2, versículo 18 más o menos? Vemos que también el Señor entra al templo y hace exactamente lo mismo. Tira las mesas, arroja todo, dice que agarró, azotó también. No a las personas que tenían un azote en su mano. ¿Cómo podemos explicar esa reacción del Señor con la designación que él recibe de manso? Eso no es manso entonces. ¿Qué creen ustedes? ¿Mintieron al Señor? No sé, algún ataque
santidad y se proclamó manso y después vemos que él está tirando todo. ¿Cómo se puede explicar esa actitud con ese nombre que él recibe y que él mismo lo denomina? Si usted después en su casa lee bien Juan capítulo 2 y este pasaje, normalmente cuando alguien tiene esa actitud, si yo voy al mercado ahora y agarro un palo y comienzo a pegar, a tirar las mesas que están ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me van a pegar? Puede ser. Si yo me voy hoy a la iglesia católica y agarro un palo y empiezo a golpearle a todos los... Bueno, ahora no hay nadie, ¿no? Pero no hubiera cuarentena. Y me voy a empezar a golpear a los santos. ¿Qué creen que va a pasar? Me agarré para el cura. Eso va a pasar. Pero es interesante que en ninguno de los dos pasajes no hubo reacción. Los primeros que se hubiesen aparecido hubiese sido la Guardia Romana. Tampoco apareció. Por lo tanto, ¿qué indica eso? Eso es un dato importante para poder llegar a una conclusión. Todo ese, no un ataque, sino esa actitud, esa acción que tuvo el Señor. Porque su reacción fue bajo control. Ahí había algo. ¿Se acuerdan? ¿Qué había dicho Dios en el Antiguo Testamento? Mi gloria no la voy a compartir con nadie. Mi honra no la voy a compartir con nadie. Los santos lo estaban profanando. Su actitud era contra la gloria y contra la santidad y contra la superioridad de Dios. Y eso él atacó. Pero nadie reaccionó. La no reacción del pueblo, de los que estaban allí, eso indica justamente cómo fue la acción del Señor. No hubo reacción. Se quedaron frenados. Porque estuvo bajo. Y justamente aquí cuando habla de manso, está hablando de eso, está hablando de un poder bajo control. Bajo. Y justamente Cristo vino a este mundo, se hizo hombre y hay algo que él hizo. Se despojó, dice, a sí mismo. Se despojó de su gloria. Eso quiere decir que él dejó el uso independiente de sus atributos. Uno de los atributos de Cristo o de Dios es vida. ¿Cómo pudo ser que el creador de la vida y la vida misma muera? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para hacer eso entonces? Se despojó de un atributo de vida. Puso ese atributo bajo control. ¿Bajo el control de quién? De Dios Padre. Por eso el concepto de mansedumbre, viendo en el estudio de las palabras y en la actitud del Señor, habla de eso, de un poder bajo control. Por eso, cuando el Señor habló, probablemente estas palabras le chocaron a los celosos. Porque esto lo que estaba buscando era poder, de liberarse de la opresión de Roma. Y decían, no, ¿cómo es esto? Bueno, los mansos. Los mansos. Los mansos. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué significa ser manso? Bueno, quiere decir esto. Es ceder nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos egoístas a alguien. Así como un león cede su fuerza, su voluntad a un domador. Ese es alguien manso. Mansedumbre es poder rendido por completo, en este caso, al control de Dios. Al control de Dios. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan? Las bienaventuranzas tienen un orden lógico. Los pobres reconocen su bancarrota espiritual. No soy nada. Estoy muerto. Lo único que me queda es pedir nada más y
que alguien me dé algo para vivir. Y ahí está la gracia de Dios para con el pobre. Pero es tanta la miseria, es tanto que se da cuenta de su situación y ¿qué hace? Llora. Llora ¿por qué? Porque no tiene nada. Lo único que se hace es lo malo. Pero Dios provee consolación, dice. Y bueno, alguien que es pobre, que reconoce que no es nada y llora, se da cuenta. Yo no tengo nada que exigir. No tengo nada que exigir. No tengo nada que pedir. Por lo tanto, ¿qué hace? Cede a su derecho. Cede su voluntad. Cede sus sueños, sus metas. No exige derecho. Hoy día, ¿qué es la lucha? Hoy día, ¿cuál es la lucha? Poner la televisión, las marchas, ¿cuál es? Derecho, derecho, derecho. Yo tengo derecho, nosotros tenemos derecho, es derecho. Pero Jesús dice, los mansos. Los mansos. Y acuérdense, ¿quiénes son los mansos? Los bienaventurados. Ellos reciben la bienaventuranza. Ahora, vamos a ver en segundo lugar ahora la mansedumbre ilustrada. ¿Cómo podemos ver algunos personajes bíblicos que fueron mansos? Manso no es solamente aquel que le hacía que no reacciona, como que ahí no pasa nada. No, porque la mansedumbre no es debilidad. No es debilidad. La mansedumbre no es debilidad, tampoco es cobardía, lo vemos en el Señor. Mansedumbre es alguien que tiene una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? Que tiene que ser algo. Un ejemplo, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. En realidad era un parásito, vivía del tío. Él tenía, el tío tuvo todo su dinero y también tenía sus siervos. Y un día los siervos de Abraham y los siervos de Lot entraron en conflicto porque los campos que agarró las ovejas de Abraham se comían todo el pasto de las ovejas del tío, de Lot. Y entraron en conflicto, entonces le llama a Abraham y le dice, mirá, Lot, acá hay un problema. Nosotros así no podemos seguir. No podemos seguir. Tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir juntos. Entonces, le llama a su tío y dice, hay que tomar una decisión. Tenemos que separarnos. Y ustedes saben, ¿se acuerdan qué le pidió Abraham a su sobrino que hiciera? ¿Qué fue lo que le dijo? Exactamente. ¿Cuál sería la respuesta más común en la posición de Abraham para con su sobrino en una situación así, hoy día? ¿Qué sería lo más lógico haberle dicho al sobrino? Claro, porque era el tío. El parásito estaba chupando toda la plata de quién? Del tío. Yo le estoy dando de comer. Ahora estoy agarrando cosas y andate. ¿A dónde? No sé. ¿A dónde vos? No sé. Pero Abraham hubiese tomado esa posición, pero no hizo eso. Teniendo el derecho, ¿qué hizo? Elegir a dónde vas a ir. Elegir. Y bueno, eligió mal. No. Él cedió un derecho. Abraham cedió un derecho. Y eso es ser manso. Otro ejemplo, José. Ustedes saben la historia de José. Sus hijos, sus hermanos lo odiaban hasta matarlo. Muerto mejor era para sus hermanos. Pero el día que José recibió a sus hermanos ahí en el palacio, ¿qué fue lo que hizo José? Dice que lloró a gritos. Y lo escuchó toda la casa de Egipto y dice la casa de Faraón. Digamos, fue tan profunda la angustia que fue conocida en todo el reino. ¿Qué hubiese hecho hoy día una persona si hubiese recibido lo que recibió de sus hermanos y de toda la injusticia que recibió José? ¿Qué hubiese hecho? Hubiese matado a todos. Además, no venían a buscar comida. No, vayan a otro lado a buscar. Yo no les doy nada. No, ¿y él qué les dice a ellos? Yo les leo, ¿qué fue lo que le dijo José a ellos?
en Génesis capítulo 50. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En cierto modo, José le estaba diciendo, si ustedes no me hubiesen odiado, ustedes hoy no recibirían comida. ¿Entienden? En cierto modo, eso le estaba diciendo José a su hermano. Si ustedes no me hubiesen odiado, no me hubiesen vendido, Dios hoy a ustedes no les estaría dando de comer. Eso se llama la providencia de Dios. Que Dios cumple sus propósitos a pesar de las circunstancias que nosotros podemos enfrentar y afrontar. Porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Después, más adelante, le dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo del lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Yo no los voy a matar. ¿Por qué? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Qué hizo José? Se dio su derecho de autoridad y los ayudó. Mi derecho es juzgarlos, pero yo no lo voy a hacer. Dios lo va a hacer. Pero yo no. Él les ayudó. ¿Qué es eso? Se dio su derecho. Fue manso. Otro ejemplo, David. David es un ejemplo también. David podía haber matado a Saúl cuando él ya fue ungido como rey. Pero él dijo, ya haberle cortado la punta de la ropa de Saúl, ya lo quebrantó a David. Y dijo, ¿cómo voy a poner mis manos contra el ungido de Dios? Se dio su derecho. Eso es mansedumbre. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos mención de Absalón, el hijo de David. Cuando Absalón había sacado a David del trono, David tuvo que salir corriendo porque había un hombre llamado Simei que dice que agarró la piedra y se las arrojaba a David. Y David salió corriendo. Y después, cuando murió Absalón, los hombres de David agarraron a este Simei y decían, acá está, le cortamos la cabeza. Y dice, no, deja que maldiga. Y mi deber no es hacer eso. Él nuevamente se dio su derecho. Se dio su poder. Él lo podía haber hecho porque era el rey y tenía todo el derecho a hacerlo. Y no lo hizo. Eso es mansedumbre también. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo, yo creo que es el mayor ejemplo que tenemos, después del Señor. Después del Señor. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo creo que fue de los 12 apóstoles, el más preparado de todos, intelectualmente. Probablemente, por lo que tenemos escrito en la Biblia, es el apóstol que más, podemos decir, tuvo un ministerio más grande y más resultados. Por lo que ven, muchas iglesias, no vemos de los otros apóstoles, los otros murieron rápido. Pero Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice, todas esas cosas para mí es estiércol, es basura. Con tal para ganar a Cristo. Y dice, y todo yo lo sufro, todo lo paso, porque Cristo me fortalece. Porque Cristo me fortalece. Y eso es ceder. Cedió a su poder. Puso bajo control de Dios todo eso. Y eso realmente es una vida mansa. No es alguien que se le cae el techo arriba y sigue estando tranquilo. No. Alguien manso es alguien que su poder está bajo control y que cede su derecho. Pero también en la Biblia hay un mal ejemplo. El rey Usías. El rey Usías había comenzado bien, dice que hacía lo recto a los ojos de Dios. Dice también que él persistió en buscar a Dios. Pero llegó un punto en su vida que creyó que todo lo que él logró lo hizo por él. Lo hizo por él. Y Usías ahí empezó haciendo las cosas malas, empezó a hacer las cosas con arrogancia, empezó a abusar de su poder. Y cuando comenzó a abusar de su poder, ¿qué pasó? Dios le envió lepra. Y luego murió. Como juicio de Dios por eso.
dejó de ser manso. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Por eso cuando vemos en la Biblia lo que es la mansedumbre, no es solamente alguien que es tranquilo cuando viene la presión y está tranquilo. No, manso es alguien que tiene su poder bajo control. Es alguien que cede a su derecho. Y en este caso, ¿quiénes son los mansos? Son los ciudadanos del reino. Son los ciudadanos del reino. Son las características de esos ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los que nacieron de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto, te digo, si no nace de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Por lo tanto, la mansedumbre es algo característico de un ciudadano de este reino. Y ellos son bienaventurados. La bienaventuranza y la felicidad está en alguien que es manso, alguien que tiene el poder, su poder bajo control, en este caso, bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Y en tercer lugar podemos ver la promesa de los mansos. ¿Cuál es la promesa de los mansos? Ahí dice, fíjense, Mateo 5, que ellos van a heredar, ¿qué cosa dice? La tierra. Ellos van a heredar la tierra. Al igual que con las otras bienaventuranzas, vemos aquí el resultado general es ser bienaventurados, ser divinamente felices, satisfechos. Dios va a darle a los mansos su propia alegría y felicidad. Y ellos van a recibir la tierra por heredad. Ahora, tenemos que pensar algo en cuanto a la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en la tierra y dijo, en Génesis 1:28, ¿ustedes qué van a hacer? Van a administrar y se van a multiplicar. Pero cuando en el capítulo 3 de Génesis entró el pecado, el ser humano perdió esa responsabilidad. Y fue sacado de ese lugar. Perdió todo eso. Luego en Génesis capítulo 13 podemos ver que Dios le hace una promesa a Abraham de una tierra. De una tierra. Y esa tierra aún la sigue guardando el pueblo de Israel y será dada. Va a ser dada. Literalmente le van a dar esa tierra. ¿Por qué le va a dar literalmente? Porque Dios fue muy literal al darle el gran castigo que tuvo durante en toda esa historia del Antiguo Testamento. Y si Dios fue tan literal en su castigo, va a ser muy literal darle esa promesa. Pero también podemos ver acá, justamente, que esta promesa es de algo que el hombre perdió. Acuérdense que fuimos creados a imagen de Dios. Somos representantes de Dios sobre la tierra. Y ese dominio lo perdimos. Y esa representación quedó distorsionada por el pecado. Por el pecado. Pero la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hay una promesa para nosotros. Una promesa. Pero ahora tenemos que entender, justamente el pronombre ellos, como dijimos la vez pasada, es enfático. Solamente ellos. Solamente ellos. Pero si ustedes prestaron atención en la reunión de hoy, esta promesa se repite en otro pasaje de la palabra de Dios. Y se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra esta promesa? En el Antiguo Testamento. Si prestaron atención al culto de hoy, van a saber dónde se repite en el Antiguo Testamento la promesa de recibirán la tierra. Hoy lo leyeron en el Salmo 37, en el versículo 9, versículo 11 y en el versículo 29, creo, aparece la promesa, recibirán la tierra. Y no es casualidad que aparezca en ese pasaje, porque ese pasaje del Salmo 37 agrega algo más al concepto de mansedumbre. Fíjense ahí en el Salmo 37, ¿cómo dice? En el versículo 9 dice,
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra. Promesa de herencia. Pero todas estas promesas están para alguien específicamente. ¿Para quién? ¿Para quién es esta promesa? Según el Salmo 37. Versículo 3, fíjense. Dice, 1, confía en Jehová. Confía en Jehová. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Versículo 8, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. En un contexto de qué es ofrecida esta promesa. ¿Cómo podemos resumirla en una palabra? Todo esto de versículo 3, 4, 5, 6. Una palabra cortita. Confianza. Confianza. ¿Por qué confianza? Porque el salmista en este caso estaba preocupado porque los impíos estaban prosperando. Los impíos estaban por sobre los buenos. Él estaba cansado de la injusticia. Y ese es el contexto de este Salmo 37, la injusticia. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser esto? Dice David. Pero aquí dice, confía, deleítate, espera. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a hacer justicia. ¿Y cuándo? Fíjense ahí en el versículo 9, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estarás allí. Hay promesa de que un día la injusticia se va a terminar. Hay promesa. Por eso la mansedumbre no solamente tiene que ver con ceder nuestro derecho y nuestro poder bajo control, sino también una vida de confianza. Y Jesús le estaba diciendo eso al pueblo y probablemente a los infiltrados celotes que estaban en ese momento. Que la promesa para los mansos no es rebeldía, no es guerra, es confianza. Ahora hay un pueblo que está oprimiendo al pueblo de Israel, que es el Imperio Romano. Bueno, ahora les pido que los ciudadanos del reino tengan confianza. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Pero para heredar la tierra, primero los enemigos tienen que ser destruidos. ¿A dónde lo vamos a meter al enemigo? En algún lugar lo vamos a meter. Primero tienen que ser destruidos. Entonces la promesa de los mansos es la tierra. Por supuesto que les voy a dar la tierra, pero lo que no les pido es que primero confíen. Confíen. Esa es el caracú, el punto de la mansedumbre. Y Jesús le está diciendo eso. En cierto modo el manso dice, en mí mismo nada es posible. Nada es posible, porque yo estoy en bancarrota espiritual. Me miro a mí mismo y me da pena y lloro por mi situación. Por lo tanto, no hay nada posible. Lo único que me queda que es cederle a Él, a Dios, porque para Él sí es todo posible. Y ese es el manso. Ese es el manso. El manso dice, para mí no hay defensa. Para mí no hay defensa. Pero a Dios voy a defender. Jesús en ningún momento se defendió a sí mismo cuando fue a la cruz, pero sí defendió la casa de Dios, defendió el nombre de Dios. ¿Se acuerdan David cuando fue a ver a sus hermanos? Se encuentra con Goliat que estaba maldiciendo, insultando el nombre de Dios. Y David le decía, atájenme que lo mato, decía, atájenme que lo mato. ¿Quién es este incircunciso que está blasfemando contra el nombre de Dios?
Mire ese incircunciso que está tentando contra el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Agarró la piedra, se la clavó en la frente y después le cortó la cabeza. No era manso de lo que nosotros pensábamos. Era alguien que defendió el nombre. Defendió el nombre. Ese era el manso. Por lo tanto, ¿por qué es necesario la mansedumbre? Con esto terminamos. ¿Por qué es necesario la mansedumbre? Primeramente, porque se requiere para ser salvos la mansedumbre. Fíjense en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 2. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Hay que humillarse y ser manso. Lo pueden anotar. Yo les leo un versículo en el Salmo 149. Versículo 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Una persona, para recibir la salvación, necesita hacer eso. Pero eso es obra. No, no es obra. Es reconocer que ya no soy siervo del pecado, que ahora yo soy siervo de Cristo. Es el señorío de Cristo sobre mi vida. Y eso se da derecho. Y si yo no hago eso, nunca fui salvo. Porque es un cambio de amo. No solamente se requiere para ser salvo, sino también es una evidencia. ¿Por qué necesito la mansedumbre? Porque es una evidencia de mi vida transformada. Y debe ser practicada. Fíjense Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo les dice, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Qué les ruega? Que habléis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es eso el Evangelio? El llamado del Evangelio. Y ellos respondieron en obediencia. Y les dice, ahora que ustedes son hijos de Dios, son salvos, son regenerados, por favor, dice, les ruego que anden con toda humildad y mansedumbre. Luego en Colosenses capítulo 1, versículo 12, se encuentra niños amados. Por lo tanto, la mansedumbre es evidencia de una vida transformada. Por lo tanto, una persona que nació de nuevo, se dio su derecho, debería trabajar en el control de su poder, de su carácter, pero también confía. También está ordenada. Busquen en Sofonías, en el libro, ¿qué? Sofonías, busquen en Sofonías, un versículo. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Es una ordenanza, hay que buscarla. Santiago también. Santiago, yo les leo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre está ordenada. ¿Por qué necesitamos la mansedumbre? Necesitamos la mansedumbre por eso. Porque es evidencia de una vida transformada y tiene que ser practicada. También debe ser ordenada, nos manda a que busquemos la mansedumbre.
pero también la naturaleza requiere para ser salvo. Y esta promesa tiene que ver con una herencia. Una herencia. Y esta herencia no es solamente para los judíos de una tierra prometida. Nosotros también somos parte de ese reino, porque hemos nacido de nuevo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Si hemos nacido nuevos, somos parte de ese reino, de la herencia. Y nosotros vemos hoy día que hay mucha injusticia, muchísima injusticia. Un ejemplo claro, les leo otro versículo, Tito, para meternos en el contexto que estamos viviendo hoy día todos nosotros. Tito capítulo 3 versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. ¿A quién nadie? A ningún gobernante. Que no sean pendencieros, que no sean peleadores, sino amables, y fíjense, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De una manera práctica, hoy, ¿cómo podemos aplicar la mansedumbre en el contexto que estamos viviendo? Por ejemplo, para nosotros sigue siendo muy difícil cómo poder congregarnos y qué cosas hacer. Hasta parece ridículo todo. Pero mi deber no es oponerme a eso, porque me va a traer problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la Biblia no me dice primer paso, segundo paso, tercer paso. Lo que tengo que hacer es aplicar un principio. Acá no dice tenés que estar de acuerdo con tu gobernante. Acá está diciendo que debo de tener una actitud correcta. Y entonces, ¿quién debe ser mi actitud? Obedecer. Pero no es justo, eso siempre decimos, pero no es justo. Pero eso es obedecer. ¿Y qué otro principio puedo poner en práctica acá? Lo del Salmo 37, la injusticia. Y aquellos que confían y esperan la herencia, ¿qué va a hacer? Esperar que Dios actúe, que Dios cambie las cosas. Para que nosotros volvamos a la normalidad, el virus no tiene que terminar. Para que vuelva a la normalidad, que Dios tiene que permitir que las cosas sucedan. Y por ahora nosotros estamos por ese proceso. Como si fuera un proceso por el cual pasó José. José tuvo que pasar 13 años en la cárcel. José tuvo que pasar por la casa de su amo y tuvo que ser acusado injustamente. José tuvo que pasar por el proceso de que sus hermanos lo odien para convertirse en el rey. Pero él se convirtió en el rey no para mostrarle a los demás, ver lo que hace Dios con alguien que sufre, no. Lo hizo pasar todas esas cosas porque José seguramente necesitaba aprender cosas para convertirse en ese rey. Y así ser de bendición a muchos. Hacerse justicia. Pero siempre ante las situaciones que nos pasan a nosotros, ¿cómo actuamos? No es justo decir, no es justo. Bueno, entonces Jesús le promete algo a los ciudadanos del cielo. En este caso a los ciudadanos. Dice, a los mansos, a los que ceden su derecho, a los que ponen bajo control su poder y confían en Dios, ellos van a recibir la herencia, la tierra, a los judíos. Nosotros también vamos a disfrutar de eso en ese futuro. Pero mientras tanto, ¿qué herencias? La palabra dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Primera de Pedro dice que esa herencia que tenemos en Cristo es incontaminada, inmarcesible. No se marchita. Y esta bienaventuranza, la felicidad es para aquellos que son malos. Somos esclavos nosotros de nuestra propia justicia. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y eso es lo que quería
reacción cediendo mis derechos. Y si estamos llenos de injusticias, bueno, que Dios obre. Si la Biblia dice que Él se va a encargar de los malos, de los impíos, oremos al Señor por eso. Para eso está la Biblia, para enseñar a orar. Prendemos la tele y todos buscan sus derechos. Ponemos la tele y en todos lados aparece inmoralidad, injusticia. Bueno, somos ciudadanos del cielo y nuestra herencia está en los cielos. Nuestra herencia es una bendición espiritual. Entonces, ¿queremos tener felicidad en este mundo que vivimos lleno de injusticia? Bueno, los santos son mansos. Son mansos. Y esa debe ser una característica de cada uno. ¿Oramos? Padre, te damos gracias esta mañana por abrir tu palabra, estudiar. Queremos, Señor, vivir felices, satisfechos con lo que tenemos, con la vida que llevamos. Pero ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros aquellas cosas que producen insatisfacción e infelicidad. Y ayúdanos, Señor, a manifestar este principio en nuestra vida. Que si somos hijos realmente del mundo, Señor, ayúdanos a ser mansos, a manifestar mansedumbre. Que nuestro orgullo, Señor, pueda estar enterrado para que la mansedumbre, Señor, sea un distintivo en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús.